Un palacio que, aunque ahora está totalmente remodelado, todavía, según los que trabajan allí y dan seguridad, se escuchan pasos, risas y que en algunas estancias hay un frío gélido. Y también en sus muros guarda una oscura leyenda. Hoy hablaremos del Palacio de Linares, actual Casa de América. Antes de meternos de lleno en la leyenda que abarca esta increíble obra madrileña de la arquitectura del siglo XIX, hablaré de lo que era el solar y las proximidades que lindan a lo que hoy es la Casa de América, que creo también que es bastante interesante. Se dice por los historiadores de la época que en donde hoy se ubica el Palacio de Linares había sobre el siglo XVII unos terrenos conocidos como los Molinos de la Plata, que en la época era propiedad real, hasta que el rey Felipe IV deseó renovar y embellecer la villa y corte madrileña, cediendo los terrenos para que allí se instalara el Posito, un almacén de grano utilizado en el siglo XVII para los tiempos de escasez que en aquellos tiempos era habitual. Cabe decir que mucho antes de esas fechas, el Posito de la villa o Alolí se encontraba ubicado en la cava de San Francisco, actual Cava Baja. La instalación debió completarse con la ubicación en torno al Posito, de hornos de cocción de pan y otras industrias y comercios que, junto a la progresiva formación de norias, cultivos y molinos, acabarían por dar entonces su particular fisonomía de esta zona conocida como el barrio de Villanueva, y que se extendía hasta la actual Plaza de la Independencia. Sería ya en el siglo XVIII, con la dinastía borbónica ubicada en la villa, cuando las cosas se empiezan a cambiar, cuando Carlos III se empecina en convertir la villa madrileña en una ciudad moderna y empieza por sanear y mejorar los espacios urbanos. Construye la Puerta de Alcalá de la mano de Francesco Sabatini, después de 5 proyectos anteriores, y renueva y amplía las instalaciones del Posito dándoles un carácter monumental. Llega el siglo XIX, nuevos tiempos que estimulan el crecimiento urbanístico y dan a la zona un nuevo carácter residencial. Por desgracia, el Posito deja de tener utilidad y es derribado, siendo su lugar ocupado por las nuevas residencias de una burguesía adinerada y ennoblecida que quiere destacarse de la vieja y tradicional aristocracia de sangre. En la alianza con la institución monárquica, tras las guerras carlistas, la nobleza del dinero sirvió como elemento decisivo en el proceso destinado a promover y consolidar los ideales de la restauración alfonsina. Muchos de estos personajes de la nueva aristocracia, como el marqués de Salamanca, en su propósito de distinguirse de los aristócratas de cuna y cortesanos en la ruina, por regla general, optaron por instalarse en una zona más acorde con sus convicciones y posición, dando una imagen de pujanza y poderío económico que en cierta manera hiciera olvidar sus orígenes, a veces no siempre modestos. Y aquí tenemos que hablar de la personalidad de quien ordenó su construcción, don José Murga y Reolito, marqués de Linares. Y a partir de aquí, y después de una pequeña tabilera sobre la ubicación de nuestro preciado palacio, procedo a relataros la historia de tan enigmático edificio.
El Palacio de Linares, conocido en sus primeros años de vida como Palacio de Murga, es un palacio situado en el Paseo de Recoletos y en la calle Alcalá, construido entre los años 1877 y 1900. Palacio de estilo neobarroco, es un punto clave para todo turista y aficionado al misterio. Como dije, de estilo neobarroco, y en la cual también se deja notar cierta influencia de inspiración de la arquitectura francesa. Concretamente, la decoración que tiene el palacio, en especial en su interior, está inspirada por el estilo del llamado Segundo Imperio francés, y que artistas muy importantes de la época participaron en la formación del interior del palacio. Su arquitectura corrió a cargo de Carlos Colubí, Adolphe Hombrecht y Manuel Aníbal Álvarez. Este último se encargó de la escalera de mármol, del jardín, las caballerizas y de la casa de muñecas. La fachada, en piedra caliza en el exterior y piedra y ladrillo en el jardín, combina con gran elegancia elementos decorativos de estilo francés e italiano. Los elementos escultóricos exteriores fueron obra de Jerónimo Suñol, autor también de la gran escalera central. El primer marqués de Linares, José Murga, adquirió en 1872 unos solares que eran propiedad del Ayuntamiento de Madrid para construir sobre una superficie total de 3.074 metros cuadrados lo que más tarde sería conocido como el Palacio de Linares. El primer plano del edificio data de 1872, pero hasta 1900 no se inaugura. Es entonces cuando cobra mayor intensidad la triste leyenda de sus primeros moradores. Según cuenta la leyenda maldita que tiene su origen entre la aristocracia madrileña del siglo pasado, el marqués José de Murga y Reolit Michelena y Gómez, nacido en Madrid el 13 de febrero de 1813, se había casado sin saberlo con su propia hermana, Raimunda Osorio y Ortega. Raimunda era la hija de una cigarrera hacia la que había sentido una especial atracción el padre del marqués, un riquísimo financiero de la época que amasó una inmensa fortuna en Cuba. El padre del marqués, un hombre de talante liberal, había inculcado a su hijo un sentido práctico a la vida. Al parecer, el rechazo que el acaudalado industrial sentía por las bodas de conveniencia, tantas veces celebradas para mantener y engrandecer las grandes fortunas de la época, propició que el joven José de Murga conociera a la que sería su esposa en un ambiente un poco cercano a los propios de su condición social. Así fue como el que fuera primer marqués de Linares entablaría relaciones con Raimunda, hija de una cigarrera que trabajaba en la fábrica de tabacos de Madrid. Cuando el padre del protagonista de esta turbulenta historia supo de las relaciones sentimentales que su hijo mantenía con la mujer que era fruto de los tempestuosos amores que mantuvo hacia 1830 con la cigarrera, envió repentinamente a su heredero a estudiar a Londres con objeto de que el joven Murga olvidara aquel amor que, sin saberlo, se encargaba en la persona de su propia hermana. Al cabo de un tiempo, José de Murga regresó de Londres y llevó a cabo su firme propósito de contraer matrimonio con su enamorada Raimunda. Ya había fallecido su padre, y el matrimonio se celebró sin que los cónyuges supieran su relación de parentesco. Poco después, al enterarse de la noticia, conscientes del pecado cometido, solicitan al Papa una bula por la que podían convivir juntos pero mantenerse castos. Pero el amor era muy fuerte y a pesar de obtener la bula papal, Raimunda queda embarazada. Hasta que después de su nacimiento acuerdan asesinar a la niña al poco de nacer. Otras versiones de la leyenda dicen que cuando la niña tuvo cierta edad, la asesinaron. Raimundita, que es como parece que se llamaba la niña, podría haber muerto ahogada o emparedada en la casa de muñecas. Jamás se encontró ningún resto humano entre las paredes del palacio, y hasta la fecha no hay noticias de ello. Pero según se dice por la gente que trabaja en el palacio, Raimundita sigue paseándose por el palacio llamando insistentemente a sus padres
y que oscuras sombras pasean por los largos pasillos, que las alarmas saltan alertando a los vigilantes y que distintos ruidos, sonidos y voces, con caída de objetos, alteran el palacio. Y que una siniestra música proveniente del piano de la sala de música suena cuando esa sala está cerrada con llave. Hasta que el palacio se reabrió, estuvo cerca de un siglo cerrado. Se grabó La Escopeta Nacional, una película de los años 80, y estuvo a punto de demolerse. Pero en 1976 fue declarado bien de interés cultural y en el año 1989 fue comprado por 1.500 millones de pesetas de la época, empezando el proyecto de la Casa de América. Mientras tanto, numerosos pseudoparapsicólogos quisieron sacar tajada de la leyenda. La doctora Sánchez de Castro publicó una serie de supuestas psicofonías que en su momento las reprodució la revista Tiempo en cassette, de la mano de don Germán de Argumosa, descubriéndose poco después de que eran un fraude que desconocía don Germán. Pero sí es cierto que don Germán recogió una serie de psicofonías auténticas en el palacio. Al final del vídeo pondré esta cinta con estas psicofonías que, aunque ya se sabe que son falsas, tuvieron gran repercusión en la época. Como dije antes, numerosos pseudoparapsicólogos intentaron sacar tajada e hicieron que este tema se tomase a broma y que poco a poco fuese olvidándose. En la actualidad, la Casa de América recoge muchos visitantes donde gran cantidad de pinturas y tapices pueden verse en el palacio. También, dentro del complejo, hay zonas de restauración donde comer o tomar un refrigerio. Pero, al caer la noche, todavía, en los largos pasillos, según testimonio de los trabajadores, se escucha a la pequeña Raimunda llamar a sus padres. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like y suscríbete. Dale también a la campanita para estar atento a los nuevos vídeos que voy subiendo. Te espero en un nuevo vídeo. Hasta pronto. Les habla Germán de Argumosa sobre el fenómeno psicofónico. ¿Qué son las psicofonías? Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica que el oído humano no percibe directamente cuando se producen las introducciones y que, por tanto, solo pueden conocerse cuando se escucha después de rebobinar. Seguidamente van a escuchar algunas de las grabaciones que fueron recogidas en el Palacio de los Marqueses de Linares por la doctora Sánchez de Castro. Observarán que son muy claras, que su forma es muy especial, en el sentido que recuerdan bastante los fonemas normales.
continuación les vamos a presentar unas grabaciones que se obtuvieron también en el mismo inmueble por un equipo de Julio César Iglesias. Van a oír ustedes varias introducciones, pero solo una, la que dice Raimunda, puede considerarse como psicofonía. No es que las restantes hayan sido obtenidas fraudulentamente, no. Simplemente que han podido ser voces y ruidos llegados del exterior. Ahora van a poder oír ustedes una de las psicofonías que yo obtuve aproximadamente hace año y medio en dicho Palacio de Linares. Esta y las dos siguientes que escucharán, también obtenidas por mí, se repiten 3 veces. En el original, como es lógico, no ocurre así. El por qué yo deseo que la misma psicofonía sea varias veces escuchada, sencillamente, porque para conocer el contenido de las mismas es necesario tener el oído entrenado. De este modo, para ustedes, que tal vez algunos sea la primera vez que escuchan grabaciones paranormales, es conveniente que la misma introducción sea repetida. Antes de entrar en las hipótesis que se contemplan en cuanto a la causa no sólo de la psicofonía, sino de los fenómenos parapsicológicos en general, es necesario saber que los contenidos psicofónicos, como cualquier otra comunicación paranormal, no ofrecen por sí solos suficiente credibilidad.
Conocemos que se nos manifiestan verdades por esta vía cuando la investigación histórica lo confirma o cuando el futuro anunciado precognición se cumple, es decir, de uno u otro modo se logra su verificación. Por lo tanto, mi psicofonía, que muy pronto se va a escuchar y que dice así: quítame la falda, carece en principio de toda referencia histórica a supuestas situaciones vividas en dicho palacio. En cuanto a las hipótesis, contemplamos las siguientes. La llamada animista, que admite que la causación de los fenómenos paranormales puede encontrarse en el inconsciente del hombre. La espiritista, que afirma que hay hechos que encajan mejor en este supuesto que en otros. Y la que hace más de 40 años yo propuse como complemento de mi teoría de la convergencia parapsico-parafísica y que denomino trascendental. Frente a estas hipótesis hay posiciones respectivas radicales. En el ámbito animista, algunos afirman que todos los fenómenos parapsicológicos tienen la causa en el hombre. En el campo espiritista se mantiene que, si bien no todos los hechos considerados paranormales son causados por los espíritus que tuvieron una existencia terrenal, sí hay ciertas manifestaciones que evidencian este origen. Mi hipótesis trascendental puede expresarse del siguiente modo. Si uno se encuentra con un hecho en nuestro nivel ontológico, es decir, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, y en dicho nivel no se halla la causa de ese suceso, como no puede haber efecto sin causa, ésta tiene que encontrarse en un nivel distinto del nuestro. Como final, voy a dar a conocer un diálogo, breve, pero diálogo. Es decir, que cuando con estas voces hay preguntas y se obtienen respuestas, claro está, respuestas adecuadas a la pregunta o preguntas formuladas, ya se descartan una serie de supuestos, como por ejemplo, que puedan ser captación de emisiones radiofónicas, que, como en principio se dijo, sean grabaciones de emisiones inconscientes de la laringe, etcétera, etcétera, etcétera. La primera grabación que pueden ustedes oír es la respuesta a la siguiente pregunta mía. ¿Qué puedo hacer para conocer algo de la naturaleza de esta fenomenología? La respuesta vino dada inmediatamente. Busca, se me dice. Seguidamente, pregunto, ¿qué he de encontrar al final de esa búsqueda? ¿Como un grupo de voces homogéneas que se expresan al unísono? Puede escucharse: la verdad te damos.